mañana? Qué bueno es Dios. Dios es bueno. Dios es fiel. No hay como nuestro Dios. No hay nadie. Dice la Biblia que Dios no conoce a otro Dios como Él, porque simplemente no lo hay. Hermanos, voy a cambiar mi predicación esta mañana. Ustedes ven en su boletín un tema diferente al que voy a predicar esta mañana. Pero debemos recordar algo que es muy importante. Lo que debemos recordar es que es Dios quien hace las cosas, ¿sí me entienden? Este mensaje de hoy lo predicaré el próximo domingo. Así que vamos a cambiar el mensaje. Los discos no se van a grabar hoy, solo se va a grabar uno con el mensaje diferente que vamos a predicar esta mañana. Quiero llevarlos a la carta de Pablo en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y quiero que veamos algunos principios tan poderosos que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Capítulo 4, versículos 4 hasta el versículo 9. Creo que es un pasaje muy familiar, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y la razón por la que estoy cambiando mi predicación hoy es porque yo quiero que juntos veamos, hermanos, 3 principios prácticos de lo que significa la vida cristiana. Si me suben la pantalla se los voy a agradecer mucho. 3 principios prácticos acerca de la vida cristiana. ¿Por qué 3 principios prácticos de la vida cristiana? Porque muchas personas, aún cristianos que ya se han convertido al Señor, tienen en su mente un concepto equivocado de lo que es la vida cristiana. Muchos de los jóvenes dicen: yo no voy a la iglesia porque en la iglesia es bien aburrido todo. Los mismos cantos, el mensaje, la oración. Bueno, otros llegan a decir: ¿para qué ir a la iglesia? No necesitamos ir a la iglesia, Dios está en todas partes. Y eso es verdad. Pero la Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Otras personas llegan a pensar también y a decir: pero es que el cristianismo es para gente aburrida. Yo no veo aburridos acá. Levanten la mano los aburridos, hermanos. Yo no veo aburridos acá. Todos los que estamos aquí, hermanos, somos personas sonrientes, personas amables, cariñosas, personas de buenos sentimientos, de buenos pensamientos, personas que queremos amar cada día al Señor, personas que le queremos sonreír a la gente, sonreírle a la vida, personas que sobrepasamos los problemas a pesar de las circunstancias, tenemos gozo en el corazón. Pero ¿por qué mucha gente piensa que el cristianismo es aburrido? La vida cristiana no es aburrida, mis hermanos. Satanás mete en el corazón de mucha gente: no te hagas cristiano porque eso es lo más aburrido. Yo les pregunto a ustedes, desde que se convirtieron a Cristo, ¿su vida es peor o su vida es mejor? Mejor. Hermanos, nuestra vida es mejor desde que conocimos a Jesús. Nuestra vida antes de conocer a Jesús era una vida llena de problemas, de incertidumbres, de vacíos. En el matrimonio, hermanos, era una guerra constante, en donde era un pedazo de infierno aquí en la tierra. Muchos hogares sin Cristo viven un matrimonio como un infierno, pero no quieren venir al cristianismo porque piensan que el cristianismo es aburrido. En la Biblia conozco un hombre en la Biblia, que a pesar de los problemas que tuvo, que a pesar de los conflictos, a pesar de las persecuciones, un hombre que a pesar de los sufrimientos que tuvo, llegó a escribir 3 cosas impactantes para nuestra vida esta mañana. Vean lo que Pablo dice, Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al versículo 9. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué dice Pablo en el versículo 4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
Digan conmigo el versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice la Biblia? En esto pensad. Lea conmigo el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios. Cuando Pablo escribió esta carta, el apóstol Pablo, no crean, hermanos, que andaba en la ciudad de Roma conociendo el Vaticano. No andaba ahí, hermanos, el apóstol Pablo como un turista. El apóstol no andaba con unos lentes oscuros, Ray-Ban, y una cámara Canon aquí en el pecho, unos chores blancos y unas sandalias y una camisa bien bonita ahí estilo hawaiana. No, el apóstol Pablo, cuando llegó a Roma, llegó como un prisionero, llegó encadenado, acusado de estar en contra del imperio romano. Y veo aquí, si usted lee el Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por este hombre, el apóstol Pablo. Más de la mitad del Nuevo Testamento nos dejó la herencia el apóstol Pablo de la carta a los romanos, en donde en el libro de Romanos, hermanos, se describe toda la doctrina práctica de la vida cristiana: la justificación, el amor de Dios, la salvación, el pecado de la raza humana. Entonces, todo eso lo escribió el apóstol Pablo. Pero Pablo en su corazón tenía un sueño maravilloso. El sueño maravilloso de Pablo era ir como misionero a Roma. El apóstol Pablo fue el hombre, hermanos, que fundó las misiones del Nuevo Testamento. Fue el hombre que estableció la mayoría de iglesias en Asia. Un predicador, un plantador de iglesias, un hombre que amaba al Señor con todo su corazón, con una visión tan grande de establecer iglesias en Roma. Pero un día le dicen a Pablo: Señor, usted no irá como misionero a Roma. Usted no irá como un predicador a Roma. Usted ahora es nuestro prisionero. Se le acusa de estar en contra del imperio romano y de predicar en contra de las leyes romanas, y ahora lo llevamos para que sea juzgado en Roma. Y estando Pablo en Roma, escribe esta carta maravillosa del libro de Filipenses, hermanos, en donde, si ustedes notan, solo el versículo 12 del capítulo 1, mira lo que dice. Capítulo 1, versículo 12. Me gusta porque Pablo nos va a enseñar esta mañana cosas maravillosas. ¿Qué dice Pablo en el versículo 12? Capítulo 1, versículo 12. Dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. ¿Nota usted algunas palabras de queja en esta escritura del apóstol Pablo? ¿Nota usted que Pablo está diciendo: oh, hermanos, yo quería venir como misionero y miren, aquí me tienen como un prisionero a punto de morir? Me están acusando de cosas que yo no hice. Soy el cristiano más pobre del mundo. Soy el cristiano más desdichado del mundo. Pablo no está diciendo que es el más desdichado, no está culpando a Dios por las cosas que le están pasando, sino que Pablo está diciendo: mis queridos hermanos, yo quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, ¿qué le había sucedido a Pablo? Estaba como prisionero, y cuando escribe esta carta, hermanos, está a punto a que le corten su cabeza. ¡Qué terrible! ¿Nota usted quejas en la vida de Pablo? Pablo no se está quejando.
Pablo no se está conmiserando. Pablo no está en la autocompasión diciendo, miserable de mí, pobre de mí. Es todo lo contrario, hermanos. Pablo dice, quiero que sepan que las cosas que me están sucediendo están sirviendo para el progreso del Evangelio. Veo a un Pablo enfrentándose a la muerte, enfrentándose a sus enemigos con gran gozo, porque el Espíritu Santo fluía dentro de él, y eso le daba la capacidad de decir, hermanos, todo lo que me pasa en la vida, no importa, está redundando en el progreso del Evangelio. Y cuando llegamos al capítulo 4, versículo 4, usted en la cárcel podría decir lo que Pablo está diciendo. ¿Qué dice Pablo? Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, hay personas que piensan que la felicidad viene con el dinero, que la felicidad viene de una buena familia. Hay personas que piensan que la felicidad viene cuando tienes un buen auto. Yo les digo esta mañana, todo lo que hay en este mundo un día se terminará. Y la Biblia dice, desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos al polvo de la tierra. Sin duda nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. ¿Por qué poner la esperanza en el dinero? ¿Por qué poner la esperanza en las cosas cuando las cosas son pasajeras y las cosas se acaban? Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, regocijaos en el dinero, no. Regocijaos cuando tengas un buen auto, no. Cuando tengas una buena esposa y buenos hijos, no. Regocíjate cuando las cosas van bien, no. Pablo dice, regocijaos, y aquí está el punto central de esto. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. 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 Mi regocijo, como el regocijo de Pablo, es en el Señor siempre. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Cuando las cosas salieron bien y cuando las cosas no salieron bien. Mire, conozco muchos cristianos que cuando las cosas van bien andan contentos y maravillados de lo que Dios ha hecho. Pero cuando las cosas van mal, en lugar de seguir buscando a Dios, se van alejando de Dios. Hermanos, la felicidad no consiste en las cosas externas. El gozo consiste en una actitud interna producida por el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo? Cuando vamos a la carta de Pablo, a los Gálatas, el apóstol Pablo dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Y qué luego viene? Gozo, gozo, gozo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y qué más dice la Biblia? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar el apóstol Pablo? En el versículo 4, Pablo está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermano, ¿sabe cuánto medía la cárcel donde estaba el apóstol Pablo? Una cárcel que no medía más de 3 metros por 4 metros de ancho y largo, como por 1,5 metros de alto, con una ventanita muy pequeña en Roma. Ahí estaba Pablo. Estaba esperando el día de su muerte. Ahora, yo no sé si usted ha tenido la experiencia de estar en una cárcel preso aquí en Estados Unidos o en nuestros países. Espero que no, ni levante su mano, no queremos conocerlo. Ni queremos saber la causa tampoco. Las cárceles de nuestros países no se comparan a las cárceles de Estados Unidos. Yo tenía un ministerio en el cual yo iba a predicar a las cárceles, se llamaba la cárcel de Mariona. En ese lugar, mis queridos hermanos, cuando uno entra, créame, claro, uno se va acostumbrando porque yo iba muy seguido para predicar y bautizar ahí. Pero cuando uno entra, las miradas de las personas son miradas, hermanos, fantasmales. Son miradas de odio, de violencia, de desprecio, pero también de soledad, de amargura, de resentimiento.
Y hay lugares en donde están los reos o los presos más violentos y crueles del país. Y le dicen a uno, si tú entras ahí es bajo tu responsabilidad. Y uno va y predica. Pero muy bien, y están amontonados. En una cárcel de 1000 meten 10,000. Pero aquí en Estados Unidos yo también he ido, hermanos, he estado en la cárcel. No preso. Pero he estado en la cárcel visitando a algunas personas. Y hermanos, es un trato totalmente diferente. ¿Sabe usted que muchos reos prefieren vivir en la cárcel que afuera? Porque adentro no pagan impuestos, no pagan renta, no pagan comida, tienen gimnasio, tienen televisión, los 3 tiempos de comida. Mire, hasta salen con profesiones muchos de ellos. Salen como abogados algunos de ellos. Yo quisiera estar ahí por lo menos 3 años para aprender inglés. Ya que afuera no puedo aprender, tal vez ahí adentro aprendo. El asunto es este, que la cárcel de Pablo era totalmente diferente, mis hermanos. Totalmente diferente. Pero Pablo, en esta condición, hermanos, de pobreza material y de amenaza física contra su vida, Pablo podía decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo de la vida cristiana no depende de lo que tienes, depende de lo que hay dentro de tu corazón. Y esto es lo que vivía el apóstol Pablo. Pablo había aprendido a vivir, hermanos, con el gozo que produce el Espíritu Santo. No nos quejemos de las circunstancias que estamos pasando. Hermanos, no se queje de su enfermedad tanto. Si su enfermedad ya vino y le han dicho que va a tomar medicina para toda la vida, acomódese y tome la medicina toda la vida si quiere seguir viviendo. Si no, pues deje de tomarla, a ver qué tal le va 3 meses. Pero a veces, hermanos, nos detectan una enfermedad. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no a mi suegra? Cuidado con la suegra. Si no fuera por su suegra, no tendrías a la mujer que tienes. Yo por eso amo a mi suegra, ¿verdad, Firmita? Y a veces nos quejamos por las enfermedades que nos vienen, por los problemas económicos que pasamos, hermanos. A veces nos quejamos por el apartamento pequeño donde vivimos. Hermano, no te quejes. Si Pablo, que no había hecho nada, podía decir, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, nos habla de la experiencia de una vida cristiana práctica. Nos habla de que el cristianismo sobrepasa cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier situación, por dura que sea. El cristianismo es capaz de soportarlo por el gozo que viene de Dios. Y por eso Pablo dice, regocijaos, no en las circunstancias, no en las situaciones agradables, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. En el versículo 6, el apóstol está diciendo, mis queridos hermanos, por nada estéis afanosos. El afán. Hermano, ¿cuál es su afán? El afán produce ansiedad. Y Pablo está diciendo, por nada estéis afanosos. Mire, hay gente, las mujeres se afanan desde la noche anterior para el día siguiente. ¿Y qué le voy a dar de desayuno a mi viejo? No le dé nada, póngalo. Bueno, sí, dele todo. Le dan el desayuno y luego el almuerzo. ¿Y después del almuerzo qué? La cena. Hermanos, el afán de cocinar, el afán de hacer las cosas de la casa, el afán del trabajo. Y vivimos en un mundo de afanes. Y Pablo está diciendo, por nada estéis afanosos. ¿Sabe que en Estados Unidos vivimos una vida tan acelerada, hermanos? Acelerada. Que a veces no hay tiempo para cultivar amistades, relaciones. A veces no hay tiempo para con los hijos, la esposa, el esposo. Pero tenemos, hermanos, de alguna manera aceptar lo que Pablo dice, que por nada debemos estar afanosos. Pero ¿qué debemos hacer? Dice Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y con acciones de gracias. En lugar de estar afanado, yo voy a venir delante de Dios en oración. Y este es el primer punto de la vida práctica del cristianismo. El cristianismo se hace práctico cuando aprendemos a orar. Mis hermanos,
¿Qué tan desconsiderados somos con la oración? Cuando a mí, hermanos, me dicen, pastor, ore por mí en la semana de oración, y yo no lo veo aquí, ¿sabe qué digo? ¿Qué contradicción más grande? Está pidiendo, quiere que otros oren por él, pero él no quiere venir para orar. Y Pablo está diciendo que debemos de presentarnos delante de Dios con toda oración y ruego y súplica. Y muchas veces, hermanos, queremos que otros oren, pero no queremos nosotros orar. Hay un canto que dice, ¿cómo es este canto? Ya se me olvidó, hace tantos años. O dice, soy yo, Señor, quien debo orar. No es mi primo, no es mi prima, no es mi madre, no es mi padre. Soy yo quien necesito orar. ¿Sabe cómo se aprende a orar, hermanos? A orar se aprende orando. Orando. ¿Se acuerda usted cuando uno de los discípulos llega donde Jesús y le dice, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos? Noten ustedes que el discípulo no llegó corriendo donde Jesús y le dijo, Maestro, enséñame a elaborar sermones como tú los haces. Enséñame, Señor, a explicar parábolas como tú lo haces. Oh Jesús, enséñame a expulsar demonios y exorcismos como tú los haces. Enséñame a hacer milagros y sanidades divinas. No, el discípulo no llegó diciéndole, Maestro, enséñame los principios de pedagogía para poder enseñar. Enséñame las leyes de la naturaleza. No, llegó y le dijo, Maestro, enséñanos a orar. ¿Sabe qué necesitamos usted y yo? Aprender a orar. A doblar nuestras rodillas delante de Dios y decirle, Señor, aquí estamos delante de ti. Enséñame a orar. Una persona que no ora es una persona desprotegida. Por eso el Señor Jesucristo decía, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Pero hay una parte donde dice, y líbranos de la tentación. Cuando usted no ora, es un cristiano desprotegido. Hermano, la oración le conecta con Dios, le comunica con Dios. Un cristiano que no ora es un cristiano que lleva una vida fría, emocional y espiritualmente hablando. La oración te nutre de vida espiritual. La oración te llena de poder de Dios. La oración baja las bendiciones de Dios para que tu vida fluya con gozo y con poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, necesitamos aprender a orar. A orar se aprende orando. Había un estudiante que se metió a estudiar teología, y en los seminarios de teología uno le explican, es que uno tiene que estudiar esas cosas, y uno estudia palabras así técnicas como antropomorfismo, neumatología, soteriología y cosas que van con la teología. No, este muchacho llegó y se presentó para orar. Y el pastor lo puso a orar y comienza a decir, Dios, te doy gracias por la soteriología que nos das. Gracias por la neumatología que vive en mi corazón. Gracias por el antropomorfismo en el Antiguo Testamento. Y este loco. No vamos a impresionar a Dios con palabras rebuscadas. No vamos a impresionar a Dios con palabras bonitas. A Dios no le impresiona nuestro léxico, a Dios le impresiona nuestro corazón. No le impresionan a Dios esas palabras rebuscadas, a Dios le impresiona tu actitud, de cómo tú vienes con palabras que Él las va a entender, porque Él es el que sabe todos los idiomas y dialectos y costumbres y culturas de todo el mundo. A Él no lo vamos a impresionar. Así es, no lo vamos a impresionar jamás. ¿Saben que hay personas que dicen, no, yo no oro porque no sé hablar? Entonces, ¿cómo nos saludamos? ¿Cómo te comunicas? Dios no necesita palabras rebuscadas. Mire, yo predicaba en los campos y había hermanos que en su lenguaje tan sencillo usaban palabras que el Señor se deleitaba en escucharlas. Por eso yo les digo, aprendamos a orar. Un segundo punto que Pablo nos dice acá, dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo y lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Miren, la vida es práctica cuando aprendemos a orar. Segundo lugar, cuando aprendemos a pensar. ¿Qué dice Pablo? En esto pensad.
¿Sabe que no nos gusta pensar? Sobre todo cuando es matemáticas. ¿A cuánto le gusta matemáticas? Levanten, yo sé que a Johan sí, pues se muere por la matemática, es maestra de matemática. ¿A usted le gusta la matemática? Dicen que a la matemática le dio dolor de cabeza, porque no podía resolver un problema que tenía. ¿Por qué murió el libro de matemáticas? Porque tenía un problema, no lo pudo resolver. Miren, hermanos, a Johan sí le gusta matemática, búsquenlo, cobra $80 por hora, búsquenlo. No cobra $80, pero busquen a Johan, muy bueno para el álgebra y todo eso, y él les puede, a sus muchachos, los puede graduar ahí con Johan. Lo que trato de decirles es que cuando se trata de pensar, no nos gusta pensar. Sobre todo hoy que todo tenemos en computadora, en un teléfono, hermanos, tenemos todo. No nos gusta pensar. El apóstol dice lo que es digno de alabanza. Si hay virtud alguna en esto, pensar. Hermano, ¿por qué pensar lo peor de los demás? ¿Por qué pensar lo peor de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? ¿Por qué pensar lo peor de tus hermanos en Cristo? Si algo digno de alabanza en esto, pensad, los pensamientos establecen la base de nuestras acciones. Tal como pensamos, así actuamos. Piensa bien, obrarás bien, porque nuestros pensamientos establecen la base de nuestras acciones. Y Pablo dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo Jesús. Y termino con esto porque no tengo más tiempo. Pero Pablo dice en el versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. ¿Qué dice Pablo? Esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Miren, 3 cosas importantes. ¿Queremos hacer práctico nuestro cristianismo? Venga a las semanas de oración y aprendamos a orar. Número 2, aprendamos a pensar. Y número 3, aprendamos a actuar. Orar, pensar y actuar. ¿Qué dice Pablo? Lo que aprendisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y cuál es el resultado? Y el Dios de paz estará con vosotros. La vida cristiana no es una vida aburrida. Tenemos el gozo que viene de Dios a nuestros corazones. Hermanos, los invito a orar, los invito a pensar y los invito a actuar. Pablo fue un hombre que fue usado por Dios, pero nunca se quejó de las circunstancias, porque había aprendido a orar, a pensar y a actuar. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido. Te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas y que tu Espíritu Santo, Señor, haga realidad el hecho de que aprendamos a orar, a pensar y a actuar. Ayúdanos para que tu palabra, Señor, haya sido directa y específica a nuestros corazones. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Si hay alguien en estos momentos que nunca ha invitado a Jesús a vivir en su corazón, ¿por qué no lo invita esta mañana? ¿Por qué no le recibe como el Señor y el Salvador personal de su vida? ¿Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien que levantando su mano dice: ore por mí, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo? No le hablo de una religión más. No le hablo de hacerse miembro y congregarse en esta iglesia. Le hablo de conocer a aquel que murió por usted en la cruz y que quiere perdonarle y darle la seguridad de la vida eterna. Si usted nunca le ha invitado, ¿por qué no le recibe? ¿Por qué no le invita a vivir en su corazón? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona que levanta su mano y dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien? Muy bien. Padre, te pido que bendigas nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y te pedimos, Señor, que sean de gran bendición para tu obra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.